Hola, buenas tardes. Me da mucho gusto volver a tenerlos aquí en este podcast que siempre hablamos de cosas relevantes de salud y no importando las opiniones que nos lleguen, ¿no es cierto? Bueno, aquí en esta tarde vamos a tener a dos doctores pues para mí que son muy influyentes en la parte de la medicina y también en la toma de decisiones que se ha tenido en México. Y bueno, aquí vamos a abordar la pandemia del COVID. ¿Qué piensan ellos? Pero sobre todo, ¿cuál es su posición acerca de los sistemas de información en salud? Ahora, los voy a presentar brevemente. Tenemos aquí a la doctora Laura Pérez y tenemos al doctor Omar. Me da muchísimo gusto tenerlos hoy en esta tarde porque creo que es muy importante conocer la percepción de cada uno y ya que también los dos salieron de escuelas diferentes, de instituciones diferentes y cómo pueden implementar este aprendizaje en uno solo. Omar viene de la UNAM y Laura viene del Politécnico Nacional. Así que me da mucho gusto tenerlos aquí y esperamos que nos lleguen sus comentarios sociales, de salud y bueno, también, ¿por qué no técnicos? Hola, ¿cómo están? Pues muchas gracias primero a Hipatia por invitarme a estar aquí esta tarde compartiendo con todos ustedes. Yo soy Laura Pérez. En estos momentos estoy estudiando la maestría en salud pública. Mi área de concentración es enfermedades infecciosas y pues bueno, voy a tener el gusto de tener una charla con tus escuchas esta tarde. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, Hipatia. Sí, efectivamente yo estudié en la UNAM, en la Facultad de Medicina, y me encuentro también, al igual que ustedes, en la maestría de salud pública, yo con área de concentración en el área de epidemiología. Y bueno, te agradezco mucho la invitación, Hipatia, listo para abordar los temas relacionados a los sistemas de información en salud. Bueno, primero que nada, quisiera saber su opinión sobre la influencia o impacto de los sistemas de información dentro del ámbito, claro, de la salud, pero no en general de la salud, sino que cada uno de ustedes me platique cómo los sistemas de información de salud ayudaron o perjudicaron o fueron neutros en la pandemia del COVID. ¿Nos podrías decir un poco más sobre esto, Laura, por favor? Sí, claro. Pues qué bueno que lo preguntas, es algo muy interesante. Fíjate que con la pandemia, pues como todos sabemos, surgieron retos nuevos, no estábamos preparados, nuestro sistema tuvo muchas debilidades, pero también muchas fortalezas, ¿no? Creo que algo que pudimos aprender es que nos podemos valer de los sistemas de salud para hacerle frente a cosas a las que normalmente pensaríamos que necesitamos como un poco de infraestructura física, entiéndase un centro de salud o un hospital. Por ejemplo, hubo mucho crecimiento en lo que es la telemedicina. Entonces, bueno, hay un antes y un después para la telemedicina en cuanto a la pandemia, ¿no? Entonces, pues esto es una herramienta de tecnología bastante efectiva y bueno, al final el beneficio en la salud de nuestros pacientes pues es algo real y hubo ese avance pues en cuanto a, bueno, de muchas cosas, ¿no? Pero concretamente en el caso de la telemedicina pues nos permitió a atender a pacientes enfermos de COVID sin que ellos tuvieran la necesidad de desplazarse a algún centro médico o a alguna unidad y bueno, con esto disminuyendo los riesgos de contagiar a más personas o ellos complicar aún más su padecimiento. Omar, por favor, danos tu perspectiva acerca de los sistemas de información. ¿De dónde te tocó a ti vivir la pandemia, el COVID? Bueno, la pandemia sigue, pero en el 2020 fue el auge, fue el punto máximo. ¿Tú cómo viste? No sé si te tocó vivirlo desde un hospital o desde casa. Me imagino que desde un hospital o desde un centro de salud. ¿Viste que estaban bien estructurados estos sistemas de información para la salud en el 2020, que fue el punto máximo del COVID aquí en México? Pues sí, efectivamente tuve participación durante la pandemia, pero lo que me gustaría puntualizar en primera instancia, ya que mencionas esta parte de los sistemas de información en salud, es que estos tienen una definición
Bueno, de acuerdo con la OMS, los definen como todos estos mecanismos de recolección, procesamiento y de análisis para la transmisión de la información que se requieren para la organización y el funcionamiento de los servicios sanitarios. Esto también después se puede hacer posteriormente con fines de docencia y de investigación, ¿no? Entonces, estos tres rubros principales, ¿no? De recolección, de procesamiento y posteriormente de reporte. Los sistemas de información en salud pues tienen muchas ventajas y sí, durante la pandemia yo me encontraba haciendo mi servicio social. Yo estaba haciendo un servicio social en un área muy específica de trasplantes en México y se vino abajo la iniciativa. Bueno, todos los trasplantes a nivel nacional se vinieron abajo durante la pandemia y yo como médico pasante del servicio social pues me encontraba haciendo nada y después en coordinación la Facultad de Medicina con la parte de salud de la Fundación Carlos Slim hicieron un proyecto de atención a pacientes en la unidad temporal Citibanamex. Fue un proyecto público-privado donde los sistemas de información en salud pues tuvieron mucha importancia porque la parte operativa, la parte donde nosotros llevábamos toda esta información de nuestros pacientes se hacía mediante el SAMI, que significa Sistema de Administración Médica e Información Hospitalaria, por sus siglas SAMI. Y bueno, es ahí donde mediante ese sistema llevábamos el control de todos nuestros pacientes, los ingresos, los egresos, la solicitud de laboratorios. Y sí, como dijo ya nuestra compañera Laura, fue el mecanismo o fue la forma, los sistemas de información en salud, mediante el cual formó una ventana de oportunidad para que todas las personas que teníamos relación con las áreas de salud pudiéramos seguir desempeñando nuestras actividades sin la necesidad de que hubiera todo este contacto, ¿no? Tocaste un tema súper importante, que es la relevancia de los sistemas de información en salud en México. Ya nos comentaste acerca de cómo gracias a estos sistemas hay conexiones con otros rubros de la sociedad. No olvidemos que somos seres sociables y que también podemos integrar otras ciencias o otras áreas de del estudio en el análisis de la salud de las personas y de la población. Ahora, yo quiero preguntarte a ti, Laura, ¿cómo... yo sé que tu posición es como un poco, ¿cómo decirlo? Pues sí, muy constructiva y también es una crítica muy constructiva, se podría decir así, acerca de cuál fue la falla que tuvo el sistema de salud. Ahora, ¿tú cuál crees que fue la relevancia en contrapunto de los sistemas de información de salud en México durante el COVID? Mira, pues es interesante comparar un poquito mi experiencia respecto a la de Omar. Yo estaba en un hospital privado, entonces el sistema de información en salud que ellos tenían, pues es un expediente clínico electrónico, ¿no? La comunicación interhospitalaria es efectiva y cuando llegó la pandemia, a pesar de que ya se tenía como este sistema de información de salud optimizado, ya se tenía muchos años trabajando con él, nos enfrentamos a otro gran reto. En el área pública no existía como tal un intercambio en la información de estos sistemas de salud, porque vaya que sí los tienen, son distintos de acuerdo a la localidad y el lugar del país donde se encuentren. Eso es como algo a lo que hay que poner atención porque entre mejor sean estos sistemas, pues mejor van a ser los resultados de salud, ¿no? ¿Y por qué hablo de esto? Porque darle continuidad al estado de salud del paciente es algo clave, ¿no? Para dar una atención médica, pues apegados a las mejores prácticas clínicas y de calidad a todas las personas que así lo requieran. Entonces, ¿por qué digo que fue como todo un reto? A pesar de que en la consulta yo veía pacientes que a lo mejor tenían capacidad económica de pagar un internamiento en el hospital, muchos de ellos no. Entonces ellos solicitaban un traslado fuera al IMSS o fuera al ISSSTE o a la unidad que les correspondiera y era muy difícil
hacer como este intercambio de información, ver qué unidades tenían camas de terapia intensiva disponibles, cuáles no, quiénes ya estaban saturados, incluso los teníamos que referir a otros estados y literal lo teníamos que hacer a la antigua, ¿no? O sea, hablar al hospital, hablar a admisión, hablar como al personal que se encarga así de todo lo administrativo y preguntar si había o no lugares, ¿no? Y esto se debe pues precisamente a una carencia en la comunicación entre los distintos sistemas. ¿Qué diferencia hubiera sido si hubiera algún tipo de comunicación entre el sistema a lo mejor público y privado, ¿no? Nos hubiéramos ahorrado mucho tiempo, que en esta situación de crisis de la pandemia pues el tiempo era vida. Entonces es importante pues recalcar y aprender de esa experiencia. Sí, muchas gracias. O sea, muchas gracias porque es una perspectiva, todavía sigue siendo muy crítica, muy fuerte, es una crítica muy fuerte a los sistemas de información en salud. Yo lo veo desde mi área, desde la sociología, y creo que la pasamos muy mal, la pasamos, a pesar de que queramos tener relevancia o sacarle algo bueno en esta pandemia, creo que es un poco difícil, ya que lo comentaste, Lau, porque no estábamos preparados. Estaban preparados algunos hospitales privados, pero pues no a esa magnitud a la que llegó el COVID a la población mexicana. Claro que tampoco el sistema público estaba preparado, ya que tenía otras carencias que estaba cargando. Entonces, sí me parece muy relevante esta parte de cómo como médicos ustedes quieren sacar algo positivo, algo bueno de los sistemas de información de salud, y por más que podrán rascarle, desde mi perspectiva como socióloga, pues no le encontramos, ¿no? Y yo quiero saber qué piensa Omar ahorita, que es médico y está en el área de epidemiología, cómo las posibles aplicaciones de los sistemas de información desde tu ámbito, desde tu área. ¿Cómo le sacarías ahí jugo dentro de la epidemiología a los sistemas de información de salud? Bueno, creo que justamente hiciste una pregunta muy importante y me gustaría retomar precisamente este ejemplo de la pandemia, ¿no? Creo que los sistemas de información en salud, ahora que mi compañera Laura mencionó un aspecto muy importante, ¿no?, de la migración de sistemas y de las diferencias que pueden existir entre ellos para intentar llevar la información de un lugar en otro, pero también mediante estos sistemas de información en salud, es como nosotros vamos construyendo algo muy importante, ¿no?, que tiene que ver con temas de salud, que son los indicadores. Justamente mediante los sistemas de información en salud surgen los indicadores que tienen como función principal, diría, bueno, ya varias personas que están pues involucradas en estos temas de salud, su función principal es medir, ¿no? Mediante los sistemas de información en salud, nosotros podemos construir indicadores y yo diría que la importancia o la manera en la que yo he podido ver es cuando pude ver construir toda esta información con las cosas que eran efectivas con la COVID. Por ejemplo, yo al momento que entré a dar atención a pacientes estuve en distintas áreas, estuve en el área de epidemiología, en terapia intensiva, con pacientes hospitalizados, y había varios brazos de investigación. Había un brazo de ivermectina, estoy hablando cuando inició la COVID, un brazo de medicamentos antirretrovirales, todavía no existía los antivirales que fueran efectivos contra la COVID, como el Remdesivir, pero estaba el brazo de la acitromicina, y fue muy interesante porque a mí me tocó ver cómo la información que surgía era de China y luego de Europa, que fue el segundo continente más azotado después de Asia, con China obviamente, y por qué muchas cosas que se publicaban no eran plausibles en población mexicana, ¿no? O por qué la COVID en México se llevó a tanto personal médico, ¿no? O me tocó también ver cómo se construía toda esta información, por ejemplo, del uso de esteroides en pacientes que requerían de oxígeno suplementario, y cómo eso podía afectar en la mortalidad de los pacientes, ¿no? Que al final administrar ese medicamento
afectaba en la parte de mortalidad con pacientes. Entonces fue ahí un punto, digamos, muy álgido en mi vida, porque yo pude darme cuenta de la importancia de los sistemas de información en salud para crear indicadores y la importancia también de estudiar a nuestra propia población, ¿no? Por eso estas dificultades que menciona Laura, de que se atiende un paciente, se le registra y luego tiene que migrar de lo privado a lo público, y todas las barreras y la importancia de que se pierda esa información, porque al final, si la información no está creada en la población con la que estamos, puede haber muchas barreras o muchas dificultades para construir información basada en evidencia, ¿no? Y bueno, nada más cabe mencionar que un indicador en salud tiene que cumplir distintos criterios. Hay un acrónimo que es el acrónimo SMART, y es que sea específico, medible, alcanzable, realista y la parte también del tiempo. Fíjate que mencionaste algo súper importante, Omar, que me vino ahorita a la cabeza, o sea, así por la inclinación que tiene la doctora Laura en el área de enfermedades infecciosas, porque yo creo, o sea, desde mi perspectiva social, es que todo es en laboratorio, nada es como práctico, nada es como esa intervención, a pesar de que estemos los tres en una maestría de salud pública. No sé cómo Laura va a poder, o bueno, tiene que poder, tener esta inclinación o este criterio de decir, bueno, yo soy de enfermedades infecciosas, pero también tengo un criterio para decir que los sistemas de información en salud, pues en México están decayendo o están mal, y no sé, no quiero ponerle como un adjetivo tan directo, pero no sé cómo Laura puede ahí. Omar ya nos dijo, desde la epidemiología está así y así y así. Y yo lo trabajé así en el hospital y esto. Pero Laura, ¿tú cómo lo vas a manejar o lo has manejado desde tu profesión de médico? Pues mira, yo creo que partiendo desde que nos estamos formando también como salubristas, y creo que el objetivo de todos es mejorar la salud de todas aquellas personas que demanden algún servicio de atención de salud, ¿no? Al final, lo que nosotros pues queremos es que haya a lo mejor una colaboración más participativa entre los diversos sistemas. Nosotros los infecciosos pues somos muy cuates de los epidemiólogos, porque ellos generan los datos, ¿no? Y a partir de eso, pues nosotros podemos a lo mejor realizar una intervención que vino muy ad hoc ahorita, pues con este tema de la pandemia. Al final es un agente infeccioso, y al haber este cruce de datos, pues lo que queremos es eso, ¿no? Justo mejorar esta colaboración y coordinación. Y como dices tú, que salga de laboratorio, ¿no? Que pueda llegar a ser accesible la salud en lugares donde no es accesible en este momento. Entonces, algo también que tienen como objetivo estos sistemas, pues es que garanticemos un acceso universal, gratuito y puntual a los datos y a la información que se está generando. Por ejemplo, en este momento tenemos un brote de influenza aviar, y qué importante es que se notifique, que se haga una alerta epidemiológica o un aviso para que todos podamos tomar medidas desde nuestros distintos campos, ¿no? O sea, a lo mejor si bien no se han reportado todavía casos en seres humanos, bueno, hay que estar pendientes de lo que digan los veterinarios, de la salud animal, en fin, pero lo importante es que todos los sistemas se comuniquen y a partir de eso podamos tomar mejores decisiones y nos dé tiempo de pensar en estrategias o políticas para garantizar pues que esta atención va a ser buena y va a ser de calidad. Fíjate que estoy muy de acuerdo contigo sobre que la salud y sobre todo la información debe ser accesible para todos, ya que si nosotros a veces nos metemos a páginas de salud o que tenga que ver algo así como enfermedades, es imposible, no sé, para mí como socióloga, leer eso, ¿no? O sea, necesito de un médico, necesito de un especialista para que alguien me lo traduzca. Entonces, claro, yo lo vi muy bien, lo que comentaba el doctor Omar, y ahora lo que comentas tú parece como mágico. ¿Por qué mágico? Porque cuando llegó la pandemia no sabíamos ni qué era. Nadie sabía ni qué era.
y con el tratamiento menos. Entonces, yo sé que fue un virus que nos agarró de sorpresa a todo el mundo, literal, a todo el mundo, pero bueno, yo creo que países como China, países como, no sé, algunos países como Europa, no estaban preparados para este virus. Nadie está preparado para un virus que cae así, pero yo creo que los sistemas de información de salud y su estructura médica sí están preparados para complicaciones así, ¿no? Y bueno, esto viene también a que nos vamos a enfrentar otra vez a otro virus, a lo mejor en 20 años, como la gripe española, ¿no? 100. Y así llegó, así como llegó la gripe española, así se fue y así se está yendo el COVID, pero estamos teniendo retos muy fuertes en los sistemas de información de la salud. ¿Tú cómo ves estos retos o para ti cuáles son estos retos para el futuro de los sistemas de información de salud, Omar? Bueno, yo creo que acabas de hacer una pregunta muy importante y creo que hay un fuerte componente social en la percepción de una enfermedad. Creo que obviamente la COVID, el virus, cobró una importancia muy fuerte en estos últimos años, ya casi 4 años, pero también cobró una importancia por las personas a las que afectaba. Creo que continuamos en pandemia, por ejemplo, el virus de la inmunodeficiencia es un virus que ha sido todavía y sigue azotando a muchas personas. Hay un fuerte componente ahí social por su transmisión, por las personas a las que afecta en su mayoría, y una serie de conceptos y de prejuicios que todavía, incluso dentro del mismo personal de salud o de los prestadores de servicios o de los compañeros que exponen y se refieren al virus, todavía hay una serie de prejuicios y de cosas con las que es necesario todavía seguir pues luchando, ¿no? Otro punto muy importante que me parece que mencionaste fue la parte de la infodemia. Y creo que muchas personas, bueno, en mi experiencia de lo que vi, que muchos investigadores que no estaban de acuerdo con la información que salían en los boletines, analizaban, por ejemplo, los cubos dinámicos que, bueno, es esta herramienta que la Secretaría de Salud, a través de la Dirección General de Información en Salud, proporciona para consulta dinámica. Es decir, los cubos dinámicos construían los indicadores de salud para decir que realmente los indicadores de salud no eran esos, ¿no? Que la mortalidad era esta o que la incidencia era esta. Entonces, creo que la infodemia, la parte de que hubiera mucha información respecto de la COVID y de no saber qué era realmente lo necesario, también puso en primer plano a estos sistemas de información, ¿no? Creo que los cubos dinámicos es precisamente también la herramienta que muchas personas utilizaron. Yo vi infinidad de hilos de investigadores explicando y sacando las tasas y los indicadores relacionados a salud de cubos dinámicos, que sigue siendo una herramienta, pues, entre comillas, vigente y fácil de utilizar, ¿no? Esta herramienta de cubos, para los que no están relacionados con el área de salud o que no han escuchado nunca nada de los sistemas de información en salud, lleva datos de los egresos hospitalarios, de los establecimientos de salud, de las defunciones, de las lesiones, de los nacimientos, de la población en general, de los recursos, de los servicios otorgados y de las urgencias. Y es bien importante eso que mencionas, pero fíjate que yo no estoy tan de acuerdo ahí contigo porque realmente yo soy socióloga, tengo una licenciatura en sociología, tengo una maestría en sociología y ahora voy a tener una maestría en salud pública. Me es imposible descifrar lo que es un cubo dinámico. O sea, nada más porque a lo mejor puedo pedirle ayuda a otra persona, puedo descifrar qué es un cubo dinámico, pero yo creo que súper de acuerdo en la parte donde mencionaste de que había tanta información que no sabías ya si era cierta o no era cierta. Ya todos nos poníamos a dudar y a cuestionar a los médicos. Entonces esto también fue como algo muy, muy complejo y muy duro para ustedes como médicos que ya ni les creían y hasta sufrieron ataques. Entonces, Lau,
doctora, ¿nos podría decir también cuáles son los retos? O sea, para ti, ya nos mencionaste cuál fue el reto, bueno, yo lo percibí así, el reto más duro de un sistema de información de salud era que está muy deficiente, pero ahora, ¿tú crees que en el futuro va a seguir deficiente? ¿Cómo ves las políticas públicas acerca de la salud en México? Pues bueno, yo espero que cambien para bien, porque si le va bien al país, pues nos va bien a todos, ¿no? Algo que mencionas y va muy de acuerdo con estos retos que enfrentan los sistemas de salud, pues es aprender a utilizar de manera efectiva estas tecnologías de la información que ya existen. Tienen muchas áreas de oportunidad definitivamente, pero también podemos trabajar con lo que ya se está haciendo bien. También, no sé, si fuera como una carta para los Reyes Magos, pues me encantaría que todos los mexicanos pudieran tener la infraestructura tecnológica adecuada para tener acceso, por ejemplo, a internet, ¿no? Y a lo mejor poder hablar de teleconsultas, de telemedicinas, no sé, poner a su alcance toda esta infraestructura tecnológica adecuada, pues que hoy por hoy no es una realidad. Todavía hay muchas inequidades en materia de salud en todos los niveles de atención, desde el nivel más básico hasta el tercer nivel, ¿no? Entonces, bueno, al reducir estas brechas, vamos a facilitar la implementación de estrategias para poder abordarlos. Pero creo que hay mucho que hacer, lo veo como una gran área de oportunidad y de verdad, o sea, espero que esto mejore para que, pues sí, en pro de la salud de todos los mexicanos. Sí, es algo bien importante lo que dices. Bueno, todo lo que han dicho es importante, pero has mencionado no lo negativo, más bien lo real, porque sería lo negativo como buscarle más cosas a lo que a lo mejor ni ha pasado, ¿no? Pero sí real a lo que pasó en el 2020 y a lo que sigue pasando, ¿no? O sea, has mencionado el brote de la influenza ahorita y no hemos recibido ninguna noticia del secretario de salud ni del subsecretario de salud. Entonces, ¿qué vamos a hacer, no? O sea, la pregunta es de que ahora sí como dicen, ¿no? Y si nos toca y si no nos toca, estamos así como pues inmersos en la duda, ¿no? Entonces, ustedes como médicos ya me comentaron cómo fue la aplicación de sistemas de información de salud en la pandemia, en el COVID, que sigue la pandemia. Hay gente que dice, no, ya el COVID fue 2020 porque no teníamos vacunas. Y ya cuando llegaron las vacunas ya se fue el COVID. No, o sea, sigue habiendo gente que probablemente ya la mortalidad es menos, pero sigue habiendo COVID, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que en un posible, no sé, ojalá que no, toco madera, en un futuro que nos llegue otro virus peor que la gripe española o la COVID, tendremos un mejor sistema de información de salud? Ya para terminar, ¿me puedes dar tu opinión, Omar, por favor? Pues yo lo que he visto, creo que lo que hemos estado platicando es que al final la información basada en evidencia es algo que se construye. Y creo que los sistemas de información en salud, pese a tener muchas desventajas, al final es una herramienta importante que todas las personas que queremos abordar los temas en salud tenemos que adentrarnos y hacernos amigable de los sistemas de información en salud, ¿no? Creo que es importante también reconocer la importancia de recolectar los datos, de saber recolectar los datos y de validar los instrumentos con los que se hacen, ¿no? Por ejemplo, la importancia de las encuestas y de que confiemos que también la información que nosotros estamos haciendo es información basada en evidencia, porque los instrumentos que utilizamos están validados y sí van a tener impacto en la protección o en la propagación de alguna enfermedad, ¿no? Creo que los sistemas de información en salud, pues sí se ven limitados muchas veces en muchas áreas de trabajo. Desafortunadamente, los médicos lo único que tienen es papel o una máquina de escribir, eso todavía sucede. Pero es verdad que también se ha intentado que estos sistemas migren y se ha intentado invertir en algunas partes de México en los sistemas de información en salud para intentar que la información de los pacientes y de las personas en general pueda ser más asequible para todos.
o sea que estamos fritos, porque estamos todavía estamos con máquinas de escribir, como menciona, o sea, yo me imagino que en máquinas de escribir en zona rural, y yo creo que ahorita la doctora Laura me va a decir si sí o no, que en las zonas urbanas todavía se tiene una máquina de escribir, o sea, entonces, ¿cómo le vamos a hacer si llega, o sea, ya llegó la monkeypox, viruela símica, pero pues entre comillas no fue tan fuerte, ¿no? Pero bueno, ¿qué tal si llega un virus más potente, recargable como el COVID? Y todavía vamos a tener estas máquinas de escribir, todavía vamos a hacer bromas que no son tanto bromas al médico de decir, dame paracetamol. Entonces, yo creo que es importante decir cuáles son las urgencias que necesitan los sistemas de salud ya en México a partir de hoy, hablando de este tema, doctora. Claro, creo que es importante poner sobre la mesa un término que se llama alfabetización digital, porque también otro fenómeno y otro reto que tenemos que superar es esta falta de disposición de parte de algunas personas que están dentro de los sistemas de salud. No todos quieren a lo mejor migrar a estos sistemas electrónicos, simplemente porque no saben utilizarlos, tienen miedo de usar las plataformas o no se les da la gana, no todos tienen la mejor actitud, ¿no? Entonces podríamos empezar a poner ese tema sobre la mesa. En los lugares urbanos a lo mejor uno pensaría que, bueno, ahí sí hay computadoras, ahí sí hay internet, pero no, la verdad es que seguimos haciendo las notas a máquina de escribir, eso si tienes máquina de escribir, eso si tienes papel, ¿no? O sea, la mayoría de las veces uno mismo tiene que llevar sus instrumentos o sus herramientas de trabajo, y cómo tú mismo te puedes facilitar o meter el pie, eso también va a depender del presupuesto de cada persona, ¿no? O sea, si tienes para ir a tu trabajo con una laptop y a lo mejor ahí hacer tus notas y lo que sea, bien. Si no, pues trabajarás con lo que te den de recursos en tu institución, y a veces esos recursos son absolutamente nada. Entonces, hay muchos retos. Yo me mantengo un poco optimista. Quiero pensar que es posible si todos trabajamos en equipo. Si mejoramos esta interoperabilidad entre los diferentes sistemas, digo, tampoco ayuda mucho que el sistema de salud en México esté fragmentado, porque de repente algunas instituciones como el IMSS, el ISSSTE, no le sueltan tan fácil los datos de sus pacientes, el expediente clínico electrónico a un hospital privado y viceversa. O sea, son bastante celosos con el manejo de la información de los pacientes, ¿no? Y bueno, eso no nos va a ayudar a avanzar pronto. Tenemos que cambiar a lo mejor un poquito ese chip, esa mentalidad, y trabajar en equipos. Al final todos buscamos un bien común, o eso quiero pensar, y para allá vamos a caminar por eso. Yo me mantengo un poco positiva al respecto. Bueno, esto ya se acabó, pero la verdad, si soy sincera, me fui más deprimida de lo que ya estaba. O sea, tenemos un sistema de salud de información deplorable, mal, todo mal. Yo espero que en un futuro sí, pues sí trabajemos en equipo todas las áreas de la ciencia. Yo soy socióloga y yo veo cada vez más pobreza, más desigualdad, todo lo negativo o todo lo real, como lo he dicho. Entonces, creo que si nos unimos como científicos, tanto sociales como de la salud, podemos hacerle frente a un sistema político que en lo personal está muy mal, está muy podrido, pero con la ciencia yo creo que podemos hacerle frente a las pandemias que vengan. Muchas gracias y nos vemos en el próximo podcast.